¿Cómo están? Excelente noche. Gracias por conectarse una vez más. Soy Max Alexander, síndico de Naucalpan y profesor universitario de Derecho. Y hoy pues comentando un tema que nos sorprendió verdaderamente en tiempos de esta pandemia. Pero bueno, ya poco nos sorprende. Es esta famosa BOA que apareció ahora en el escenario de nuestro país, esta BOA a la que podríamos decir muchos mexicanos le tememos, y les tememos porque sabemos que son peligrosas. Y no me refiero a la BOA, el animal, me refiero a este bloque opositor amplio, como se han autodenominado, que son un grupo de políticos en general, porque al final del día, aun cuando tengan algunas actividades de diversa índole, en medios de comunicación, en partidos políticos, la comentocracia, pues forman parte finalmente de un bloque político que busca el poder, ¿no? Entrar en antecedente para quienes todavía no están enterados de esta famosa BOA, pues el presidente de la República en días pasados anunció en una de sus conferencias mañaneras que le habían hecho llegar algunos documentos en los cuales se hace ver un resumen ejecutivo de un plan muy bien estructurado para literalmente derrocar al presidente de México, lo que ya de inicio pone en serias dudas las buenas intenciones de este bloque amplio opositor. Básicamente el presidente de la República se dedicó a detallar lo que hoy podemos, ya a unas horas de que esto sucedió, prácticamente un par de días, pues entender un poco más y platicar un poco más de qué se trata esto. Miren, el que se unan los opositores a un gobierno es algo que sucede prácticamente en todas las democracias del mundo. Es más, eso es sano para la democracia. Quien está en la oposición está en su derecho completamente de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales. Los mexicanos podemos asociarnos o podemos reunirnos, ¿no? O ambas cosas, a efecto de participar en los asuntos políticos del país. Y puede ser que no estemos de acuerdo en la forma en la que nuestras autoridades lleven a cabo o desempeñen los asuntos públicos del país. Eso se vale, eso está bien. Es más, yo diría, es sano, qué bueno. Una democracia se mide también en buena medida su calidad por la calidad de su oposición. Y ahí es donde quiero poner el dedo en el renglón. La calidad de la oposición. Una oposición que no ha estado precisamente a la altura. Es una oposición que vemos constantemente tratando de descarrilar al gobierno del presidente de la República, tratando constantemente a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es este de la BOA, el bloque opositor amplio, de descarrilar al gobierno. Y como les decía, qué bueno que no se coincida. Y nosotros desde el gobierno estamos obligados a escuchar, a analizar a todas las voces, sobre todo esas voces de oposición que mucha razón pueden tener en algunos temas. Pero lo que no está bien es que esta oposición que tiene México, que no nutre, francamente golpista. O sea, el querer derrocar a un gobernante electo popularmente, como en otros videos hemos dicho, con una votación francamente espectacular, pero que además mantiene altos niveles de popularidad como pocos presidentes, no solo en México, sino en el mundo, es deleznable. O sea, yo voto por, o hago votos porque haya una oposición que critique sí, pero que proponga también, que critique, pero no que destruya. Y pongo un ejemplo, miren, menudo momento escoge la oposición para golpear al presidente de la República, justo en la pandemia, en el peor momento de la pandemia, en este momento en donde necesitamos pensar y necesitamos una oposición que vea al futuro,
que proponga, que diga, a ver, gobierno, vamos a hacer tal o cual cosa, o en tal estado que yo gobierno estoy haciendo tal o cual cosa. No, al contrario, es buscar las debilidades del gobierno para golpear al presidente por el simple hecho de golpearlo, de no coincidir con él. Esa es la parte en la cual pues no se honra la democracia, la oposición no honra la democracia. Este plan, al leerlo, pues es muy claro, es un plan prácticamente para derrocar al presidente y bueno, pues con ello hay muchos peligros. Lo importante aquí es que tanto el gobierno y quienes están, digamos, del lado del gobierno y apoyando las políticas del gobierno y quienes están en contra, logren compaginar sus intereses dentro del marco de la Constitución. No podemos olvidar, ni desde el gobierno ni desde la oposición, que las reglas del juego están delimitadas por la Constitución. La Constitución nos marca entre esas reglas que el presidente de la República durará en su encargo 6 años. 3 años los diputados, 6 años los senadores, 3 años los alcaldes, en los casos en los que los legisladores locales den 3 años. Y los casos de la reelección para tanto alcaldes como diputados locales, federales y senadores, pues también están delimitados en la propia Constitución. No nos podemos salir de ahí. Jugar a terminar un sexenio antes de lo marcado por la Constitución, me parece, francamente, estar perdiendo el rumbo. Lo que necesitamos es una oposición que proponga, que critique sí, pero que lo haga para construir, no para destruir. Miren, de nada sirve destruir un país para después tratar de gobernar sobre las ruinas de ese país destruido. No se vale. Sencillamente, la oposición y el gobierno deben tener claro, muy claro, permanentemente en su programa de acción, que hay una Constitución y la Constitución tiene límites y estamos obligados los políticos a respetar esos límites. Es más, yo diría prácticamente, para que quede muy claro, los límites que marca la Constitución son las letras sagradas de la Biblia para los católicos, por ejemplo. No te puedes salir de ahí, porque si te sales de ahí, estás dejando de ser entonces católico, estás dejando entonces de ser mexicano. Es muy importante que no perdamos de vista ello. Y bueno, pues como resultado, el título de este video es muy claro, un análisis de finalmente cuáles van a ser los efectos de este bloque opositor amplio en la 4T. Yo creo francamente que desde el punto de vista electoral no va a tener efectos, digamos, de pérdida para la 4T. La 4T tiene un programa muy claro que puede, repito, no gustarle a la oposición, y se vale, y eso se debe respetar, y nosotros desde el gobierno debemos escuchar con respeto y analizar, porque al final del día todos formamos gobierno. Pero, evidentemente, dentro del margen de las reglas de la Constitución. Entonces, hago votos porque esto que claramente, y no solamente este tema del famoso BOA, sino otros intentos que ha habido de descarrilar al gobierno, pues los dejemos un poco para después de la pandemia. Buscar el poder se vale, pero ahora mismo enfoquémonos en resolver básicamente el tema de la pandemia, que es el tema que le ocupa a México. Una oposición desde este bloque opositor amplio que dé propuestas para recuperar la economía, para controlar la pandemia. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que va a agradecer el país y la democracia. Entonces, pues bueno, los dejo con esta reflexión. Prácticamente yo creo que si la intención de todo esto es afectar a la cuarta transformación,
no se va a lograr, no es ese el camino. Las y los mexicanos son suficientemente inteligentes y tienen memoria y saben que lo que hoy representa este bloque es justo por lo que votaron en contra en la elección pasada, en 2018. Hoy este bloque es el renacimiento de lo que los mexicanos no quisimos y de las razones por las cuales votamos por el presidente López Obrador. Es importante tener oposición, es importante que critique, pero también es importante que construya. Pues nos vemos hasta la próxima. Sigamos atentos de lo que sucede con todo esto. Y bueno, no necesito decirles que no se dejen engañar. Los y las mexicanos somos inteligentes y sabemos lo que vale la pena y lo que no. Hasta pronto y que tengamos, espero, una oposición a la altura de lo que merece nuestro gran país, lo que merece México. Gracias, hasta pronto.